Cicerón, sobre los deberes. Libro segundo. 1. Me parece, Marco, hijo mío, que te he explicado suficientemente en el libro anterior cómo se derivan los deberes de la honestidad y de las 4 virtudes de que ella se compone. Ahora debo exponerte estas clases de deberes que pertenecen al porte de la vida, y al modo de procurarse de todo cuanto se sirven los hombres, a la prestancia, a las riquezas, en lo cual dije entonces uno que se investigaba no solo lo que es útil o no lo es, sino también de entre 2 cosas útiles, cuál de las 2 es la más útil, o si alguna de ellas era utilísima. De todo esto voy a hablar, pero quiero decir antes 2 palabras sobre mi propósito y mi modo de ver las cosas. Aunque mis libros estimularon a muchos no solamente a la afición de leer sino también de escribir, temo sin embargo que el nombre de filosofía resulte odioso a muchos hombres de bien, y que se admiren que yo le dedique tanto trabajo y tanto tiempo. Mas yo, a mi vez, respondo que, mientras la República era gobernada por aquellos a quienes ella se confiaba, a ella dedicaba todos mis pensamientos, pero cuando todo lo sojuzgaba el despotismo de uno solo y no había lugar ni para el consejo ni para la autoridad moral, y sobre ello yo había perdido los hombres eminentes que eran mis compañeros en la defensa de la República 4, no me abandoné a la angustia, que hubiera acabado conmigo, ni tampoco, por el contrario, a los placeres indignos de un verdadero filósofo. Y ojalá se hubiera mantenido la República en las condiciones en que había comenzado y no hubiera venido a parar a manos de quienes sienten avidez no tanto de cambiar las cosas, como de destruirlas. Ante todo, como solía hacer cuando la República estaba en pie, pondría más empeño en obrar que en escribir, y luego, no escribiría los temas que trato ahora, sino mis discursos públicos, como hice muchas veces. Pero, cuando la República, objeto de mis atenciones, de mis pensamientos, de mis trabajos, dejó de existir enteramente, aquella mi laboriosidad literaria y del foro quedó reducida al silencio. Pero no pudiendo mi alma quedar inactiva, pensé que podría, sin perder mi dignidad, liberarme de aquellas molestias si me volvía a dedicar a la filosofía, yo que desde mis primeros años estuve entregado a estos estudios. Yo le había dedicado siendo joven muchísimo tiempo para instruirme. Después que empecé a preocuparme de las magistraturas y me consagré totalmente al servicio de la República, no me quedaba más tiempo para la filosofía que el que me dejaba libre la atención a los amigos y a la República, y este lo ocupaba leyendo, porque no tenía holgura para escribir. 2. Aunque me encontraba en medio de tantos males, me parece que conseguí esto de bueno, el poder consignar en mis obras lo que no conocían suficientemente los nuestros y, sin embargo, por su importancia era digno de conocimiento. Porque, ¿qué hay, por los dioses inmortales, más deseable que la sabiduría, más trascendente, más útil y más digno del hombre? Los que se entregan con ardor a su consecución se llaman filósofos, y la filosofía, si queremos traducir exactamente la palabra, no es otra cosa más que, del amor de la sabiduría. Y la sabiduría, según definición de los antiguos filósofos, es, la ciencia de las cosas divinas y humanas, y de las causas en que se fundan. Y quien vitupere la afición a esta ciencia no sé qué puede considerar digno de alabanza. Ya se busque un respiro momentáneo y un alivio de las preocupaciones de la vida, que puede compararse con el de aquellos que siempre están investigando algo que mire y valga para la consecución de una vida honrada y feliz, o ya se quiera tener consideración de la coherencia y de la virtud, o es esta la ciencia por la cual podamos conseguirla, o no hay ninguna otra. El decir que no hay ciencia teórica de estos máximos problemas, cuando de entre las más pequeñas no hay ninguna que se aprenda sin preceptos, es de personas que hablan sin fundamento y que yerran sobre las cuestiones más importantes. Pero sí hay normas seguras para enseñar la virtud, donde se las buscará si nos apartamos de esta disciplina filosófica. Pero cuando se exhorta hacia el estudio de la filosofía suelen tratarse estos argumentos con más esmero, cosa que ya hice en otro libro. Ahora me siento obligado a decir solamente por qué razones, habiéndome prohibido toda actividad política, me he entregado preferentemente a este género de estudios. Se me objeta, y ahora por parte de gente docta y erudita, preguntándome si creo dar bastante prueba de coherencia, ya que, por una parte, digo que nada se puede conocer exactamente y, por otra, suelo dar mi opinión sobre otros argumentos, y ahora mismo me dispongo a dar preceptos sobre el deber. Yo quisiera que estos tales conocieran bien mi modo de pensar. No soy yo de los que sienten la duda y la incertidumbre en su alma, como quien ha perdido el camino seguro y no tiene un principio cierto que seguir. ¿Qué sería, en efecto, nuestra inteligencia,
o mejor nuestra vida, si no solo se viera privada de un método de raciocinio, sino que incluso le faltara una norma de conducta de la vida. Pero este no es mi caso, porque, mientras los demás dicen que unas cosas son ciertas y otras inciertas, yo, disintiendo de ellos, digo que unas cosas son probables y otras improbables. ¿Qué puede impedirme a mí el seguir lo que me parece probable y que deje lo contrario, y huir de la arrogancia temeraria de afirmar las cosas resueltamente, lo que es tan contrario a la verdadera sabiduría? No hay opinión contra lo que no discuta nuestra escuela, porque ni siquiera lo probable podría aparecer si no se hace una confrontación entre las razones opuestas. Pero todo esto quedó explicado en mis académicos, creo que suficientemente. No he querido que ignores, hijo mío, estos principios tan próximos a los vuestros, aunque estás aplicado a una antiquísima y nobilísima filosofía, amaestrado por Cratipo, maestro que muy bien puede compararse con los mismos fundadores de esa nobilísima escuela. Pero sigamos ya la materia propuesta. 3. 5, pues, son los puntos que me propongo tratar en torno al estudio de los deberes. De ellos, 2 pertenecen al decoro y a la honestidad, otros 2, a las comodidades de la vida, riqueza, autoridad y medios de subsistencia, y el quinto es la facultad de elegir juiciosamente cuando suceda que los elementos dichos pugnen entre sí. La parte concerniente a la honestidad, que deseo permanezca bien grabada en tu mente, quedó ya expuesta a conciencia. Ahora tratamos de lo útil. El uso de la lengua cometiendo un error se desvió del recto camino y llegó insensiblemente a separar lo honesto de lo útil, y afirmó que había algo honesto que no era útil y algo útil que no era honesto, nada tan pernicioso como esta doctrina para el género humano. Es verdad que los filósofos, con su gran autoridad y ciertamente con purísimas intenciones y sin causar la más mínima ofensa a la moralidad, distinguen mentalmente estos 3 conceptos de suyo inseparables. Lo que es justo piensan que también es útil, y lo que es honesto que también es justo, por consiguiente, lo que es honesto es también útil. Los que no consideran bien esta distinción puramente mental, admirando muchas veces a los hombres versátiles y taimados, creen que la malicia es sabiduría. Hay que hacer desaparecer su error y conducir toda opinión a la esperanza de poder conseguir el propio intento sin fraude y sin malicia, con rectitud de intención y buenas obras. De las cosas que están ordenadas para la conservación de la vida humana, unas son inanimadas, por ejemplo el oro, la plata, las plantas, otras, animadas, que tienen sus propios instintos y apetitos, y de estas, unas irracionales y otras racionales. Carente de razón, como los caballos, los bueyes y demás cuadrúpedos, y las abejas, con cuyo trabajo se ejecuta algo necesario para la vida del hombre. Los seres dotados de razón son de 2 especies, los dioses y los hombres. La piedad y la santidad harán a los dioses benignos y propicios. Inmediatamente después de los dioses, los hombres pueden resultarse sumamente útiles entre sí. De igual forma pueden dividirse las cosas que perjudican aportando daño. Pero como piensan que los dioses no pueden perjudicar, dejados ellos aparte, son los hombres quienes pueden damnificarse mutuamente. La mayor parte de las cosas que hemos llamado inanimadas han sido preparadas por las manos de los hombres, y no las tendríamos si no hubieran aplicado a ellas su trabajo y su arte, ni las usaríamos sin una sabia administración del hombre. Sin el trabajo del hombre no tendríamos ni la medicina, ni la navegación, ni la agricultura, ni la recolección y conservación de las mieses y de los demás frutos de la tierra. Si los hombres no realizaran estos menesteres, no existiría la exportación de las cosas que nos sobran, ni la importación de las que necesitamos. Y asimismo no se cortarían de la cantera las piedras necesarias para nuestra utilidad, ni se excavaría, el hierro, el cobre, el oro, la plata escondida en el fondo de la tierra, sin el trabajo de las manos de los hombres. 4. ¿Cómo se habrían podido construir las casas en un principio y reedificarlas luego, si se hubieran derruido o por la violencia de una tempestad o por un terremoto, o por el pasar de los años, para quitar el rigor del frío y sedar las molestias del calor, si la vida común no hubiera aprendido a pedir ayuda para todo esto a los otros hombres? Piensa también en los acueductos, en los canales, las acequias que riegan los campos, los diques opuestos a las olas, los puertos artificiales, ¿cómo podríamos tenerlos si no fuera por el trabajo inteligente del hombre? De esto y de otros muchos ejemplos semejantes queda manifiesto que los frutos y las utilidades que percibimos de las cosas inanimadas no hubiéramos podido tenerlas sin la industria y el trabajo de los hombres. Y finalmente,
qué ganancias y qué ventajas podrían sacarse de los animales sin la ayuda de los hombres. Pues hombres fueron los que primero averiguaron la utilidad que podían obtener de cada clase de animales, y ni siquiera ahora, si los hombres no aplicaran a ellos su trabajo inteligente, podríamos apacentarlos, ni domarlos, ni sustentarlos, ni recibir oportunamente sus productos. Los hombres también matan a las fieras dañinas y cazan las que pueden serles útiles. ¿Para qué voy a enumerar la multitud de las artes sin las cuales no sería posible nuestra vida? ¿Cómo se curaría a los enfermos? ¿Cómo se distraerían los sanos? ¿Cómo satisfaríamos nuestras necesidades y comodidades de la vida si no tuviéramos a nuestro servicio tantas artes, que han civilizado nuestra vida, distanciándola tanto de la forma de vivir de los animales? Las ciudades no se hubieran podido edificar ni habitar sin la reunión de los hombres, y de ahí procede la ordenación de las leyes y de las costumbres, la equitativa distribución del derecho, y una vida bien regulada por normas constantes. Esto lo ha conseguido la mansedumbre de las almas y la consideración hacia los demás, y se logró que la vida estuviera más protegida y que, con un mutuo intercambio de nuestros saberes, no necesitáramos de nada. 5. Estoy siendo en este punto más difuso de lo necesario. ¿Quién hay, en efecto, que no tenga por evidente lo que Panecio recuerda con tanta amplitud, a saber que ningún general en la guerra ni ningún jefe de un estado en paz pudo realizar grandes empresas sin la cooperación de otros hombres? Y recuerda a Temístocles, a Pericles, a Ciro, a Agesilao, a Alejandro, asegurando que ninguno de ellos hubiera podido realizar tamañas empresas sin la ayuda de los hombres. Para una cosa tan manifiesta aduce una serie de testimonios no necesarios. Y, como conseguimos grandes utilidades con esta acorde conspiración de los hombres, así no hay calamidad tan horrenda que no la reciba un hombre de otro hombre. Existe todavía el libro sobre la destrucción de los hombres de Dicearco, gran peripatético y autor abundante, que recoge todas las otras causas de mortandad como los aluviones, las pestilencias, por cuya invasión dice que fueron exterminados algunos pueblos, y, de otra parte, por vía de comparación, hace ver cuánto mayor es el número de los hombres aniquilados por el asalto violento de otros hombres, es decir, por las guerras y las sediciones, que por todas las otras calamidades. Y, como en este punto no hay sombra de duda de que los hombres benefician o perjudican grandemente a los otros hombres, aseguro que la virtud debe tener por cometido propio el conciliar los ánimos de los hombres e inducirlos a cooperar en las propias ventajas. Por tanto, de la misma forma que proceden de las artes manuales las ventajas que se reciben de las cosas inanimadas y del uso que se hace de las bestias y del modo de tratarlas, así es oficio de los hombres superiores por la virtud y la prudencia excitar en nuestros semejantes sus naturales inclinaciones prontas y dispuestas a acrecentar la felicidad común. La virtud en general se ejercita casi toda ella en estas tres formas de actividad: una, descubriendo lo que hay de verdad y de sinceridad en cada cosa, qué es lo que le conviene, qué efectos produce y de qué causa procede; la otra consiste en contener las turbaciones del alma, que los griegos llaman pace, y reducir a la obediencia de la razón los apetitos que ellos llaman normas; y la tercera, tratar con moderación y cortesía a aquellos con quienes nos reunimos socialmente, para que con su cooperación podamos tener en grande y bastante abundancia lo que desea la naturaleza, y apartar con su cooperación los ataques que pueden hacernos, y tomar venganza de quienes hayan intentado perjudicarnos, e infligirles el castigo que nos consiente la discreción y la humanidad. 6. Hablaremos sin tardar de los procedimientos por los que podemos conseguir y conservar el afecto de los hombres, pero antes tenemos que decir unas palabras. ¿Quién ignora que la fortuna tiene un gran poder en los dos sentidos con respecto a las cosas favorables y a las adversas? Porque, cuando no servimos de su viento benéfico, llegamos al puerto deseado; cuando sopla en sentido contrario, naufragamos. Ahora bien, esta fortuna por sí sola tiene otros éxitos más raros, primeramente de las cosas inanimadas, como las galernas, las tempestades, los naufragios, las ruinas, los incendios; de parte de las bestias, las picaduras, los mordiscos, las acometidas; todo esto, como digo, es bastante raro. Pero el exterminio de un ejército, como de 3 hace poco y de muchos otros en tiempos pasados, las derrotas de los generales, como la sufrida por aquel varón egregio y singular sobre ello los odios de la multitud, y en su consecuencia muchas veces los destierros de hombres beneméritos de la patria, las calamidades, los exilios voluntarios, y, de otra parte, la prosperidad, los honores, los mandos, las victorias, que, aunque son cosas fortuitas, sin embargo no pueden inclinarse ni a una ni a
Otra parte sin la concurrencia de los hombres con sus fuerzas y sus aspiraciones. Bien esclarecido este punto, ya podemos discurrir sobre el modo de atraer y excitar los sentimientos de los hombres hacia nuestra propia utilidad. Si esta discusión se hace demasiado larga, no se pierda de vista la grandeza de su utilidad, y así quizás parecerá demasiado breve. Todos los servicios que los hombres se prestan unos a otros para ensalzarlos y llenarlos de esplendor los hacen no para mostrarles su benevolencia, cuando por algún motivo aman a alguno, o para honrarlo, si admiran en uno alguna virtud excelente o creen que es digno de una altísima dignidad, o que tienen confianza en él y piensan que se preocupa de su interés, o porque temen su poderío, o, por el contrario, porque esperan algo de ellos, como, por ejemplo, cuando los reyes o los demagogos prometen algunos donativos, o finalmente, son atraídos por la idea del lucro y de la merced, y esta es, en verdad, la manera más vil y más innoble tanto para los que se dejan comprar como para los que se ven obligados a recurrir a esos medios. Mal van las cosas cuando lo que se debe alcanzar con buenos méritos se trata de conseguir con dinero. Pero como alguna vez es un recurso necesario, diremos cómo hay que usarlo, si antes indicamos los medios que están más cerca de la virtud. E incluso los hombres se someten al imperio y la potestad de otro por varias causas. Son conducidos a ello o bien por la benevolencia, o por la grandeza de los beneficios, o por la prestancia de la dignidad, o porque esperan recabar alguna utilidad, o por miedo a que se les obligue a la fuerza, o captados por la esperanza y las promesas de recompensas, o finalmente, como vemos muchas veces en nuestra república, vendiéndose a sí mismos 7. De todas las cosas no hay ninguna más apta para guardar y conservar nuestro poder que ser amados, y nada más contrario que el ser temidos. Muy bien escribió Ennio, al que temen, lo odian, y cada uno de los que lo odian desea su muerte. 28. Si antes no se sabía que no hay poder que pueda resistir al odio de muchos, recientemente se ha demostrado, y no solo la muerte violenta de este tirano, al que soportó durante varios años la ciudad oprimida por las armas, y le obedece especialmente después de muerto, declaran las fuerzas que tiene el odio de los hombres para causar la ruina, sino también los fines semejantes de los demás tiranos, ya que casi ninguno de ellos escapó de tal género de muerte. El temor es mal guardián de un poder duradero, la benevolencia, en cambio, lo guarda durante toda la vida. A los que mandan sobre quienes tienen sometidos por la fuerza les conviene usar ciertamente de algún rigor, como a los señores sobre los esclavos, si no pueden mantenerlos de otra forma, pero los que en un estado libre se arman de forma que infundan temor son las personas más dementes que pueden existir. Aunque las leyes se vean conculcadas por el poder de uno y quede acobardado el sentimiento de la libertad, tarde o temprano levanta cabeza, o bien con muchas demostraciones de sentimientos, o por medio de los votos secretos sobre el honor. Más punzantes son los estímulos de la libertad interrumpida que conservada. Procuremos, pues, seguir lo que es más extenso y lo que confiere no solo la incolumidad, sino las influencias y el poder, excluyamos el miedo y mantengamos el cariño de los otros. Así conseguiremos con toda facilidad lo que queremos, tanto en la vida pública, como en la privada. Los que quieren ser temidos temerán también ellos por necesidad a todos cuantos les temen. De qué tormento de miedo no se veía angustiado aquel famoso Dionisio el Viejo, que, por temor a la navaja de afeitar, él mismo se socarraba la barba con brasas de carbón. Y con qué ánimo pensamos que vivió Alejandro Fereo. De él leemos que amaba extraordinariamente a su mujer Tebe, sin embargo, cuando se levantaba de la mesa e iba a la cámara matrimonial, tenía dispuesto que fuera delante con la espada desenvainada un bárbaro tatuado según el gusto tracio, y mandaba también a algunos de su guardia para que antes de llegar él registraran cuidadosamente los cofres de su mujer y que observaran bien que no tuvieran ningún puñal oculto entre los vestidos. ¡Qué desgraciado! Se fiaba más de un bárbaro y tatuado que de su propia esposa. Y no se engañó, porque fue ella precisamente quien le quitó la vida por sospechas de concubinato. No hay en realidad poder tan grande que dure mucho tiempo bajo la presión del miedo. Testigo también Falaris, cuya crueldad se hizo tristemente más famosa que la de todos los demás. Este no murió insidiosamente como Alejandro, que acabo de nombrar, ni a manos de unos cuantos, como este nuestro, sino que se lanzó sobre él todo el pueblo de Agrigento. Y Demetrio, no fue abandonado por los macedonios, que se pasaron todos a las huestes de Pirro. ¿Y qué? No abandonaron repentinamente todos los socios a los lacedemonios, que ejercían su supremacía de forma injusta, convirtiéndose en espectadores pasivos del desastre de Leuctra. 8.
A propósito de esto, prefiero recordar ejemplos de países extranjeros que no del nuestro. Mientras que el Imperio Romano mantenía su señorío con beneficios, no con injusticias, las guerras se emprendían no para defender a los socios o para mantener la supremacía, el Senado era el puerto y el refugio de reyes, de pueblos y de naciones. Nuestros magistrados y generales se preciaban de conseguir los mayores elogios, protegiendo a los socios con justicia y fidelidad. Así pues, aquello más que dominio podía llamarse patrocinio de todo el mundo. Este ordinario método de gobierno lo íbamos relajando poco a poco, pero, después de la victoria de Sila, lo hemos abandonado enteramente. Se perdió todo sentimiento de justicia, después que se aplicó tal crueldad para con los ciudadanos, luego, en él siguió a una causa digna una victoria no honesta, porque osó decir cuando vendía los bienes de las personas buenas y acaudaladas, y ciertamente ciudadanos, bajo el asta, a subasta, que vendía su botín. A él le siguió este que en una causa impía, coronada por una victoria más criminal, no vendió públicamente los bienes de los ciudadanos particulares, sino que envolvió en una misma ruina todas las provincias y naciones. Así pues, una vez que hubo ultrajado y devastado las naciones extranjeras, como para significar que nuestro señorío quedaba aniquilado, vimos ser conducida en triunfo la imagen de Marsella, y celebrar el triunfo sobre una ciudad sin la cual nunca triunfaron nuestros generales después de las guerras transalpinas. Podría recordar además muchas injusticias cometidas contra nuestros socios, si el sol hubiera visto algo más indigno que esto. Con razón, pues, nos vemos ahora castigados. Porque, si no hubiéramos dejado impunes los crímenes de muchos, nunca habríamos llegado a que uno solo se arrogara tanta licencia. La herencia de sus riquezas se distribuyó entre pocos, pero la de sus pasiones se expandió entre muchos malvados. Jamás se acabará la semilla, ni faltará causa de las guerras civiles, mientras unos hombres perversos se acuerden y esperen ver plantada de nuevo el asta teñida de sangre. Habiéndola hecho vibrar Publio Sila, sobrino del dictador, 36 años después no se apartó de un asta más criminal todavía. El otro 48, que fue secretario en la dictadura de Sila, en la de César fue cuestor urbano. De lo cual puede deducirse que, premiados los criminales de esta forma, nunca faltarán las guerras civiles. Así pues, únicamente se conservan en pie las paredes de la ciudad, si bien están esperando que se cometa contra ellas los últimos delitos. La República, en realidad, la hemos perdido enteramente y hemos venido a caer en estas desgracias. Volvamos al tema propuesto, por preferir que nos teman a que nos quieran y nos amen. Si han resultado tales las consecuencias de una injusta dominación para el pueblo romano, que deben esperar los particulares. Siendo evidente que es grande el poder de la benevolencia y pequeño el del miedo, nos falta ver con qué medios podemos conseguir más fácilmente el afecto deseado que se funda en el honor y en la fidelidad. Pero no todos tenemos igual necesidad de afecto, ya que depende del tenor de vida elegido por cada cual si es necesario ser amado por muchos, o es bastante el afecto de unos pocos. Quede, pues, esto bien establecido, como cosa necesaria y principal, el gozar de la familiaridad segura de los amigos que nos quieran y que nos tengan en mucha estima. Esto es lo único por lo que no hay mucha diferencia entre los varones eminentes y los modestos, y que todos, unos y otros, deben procurarse con el mismo interés. Quizás no todos necesitan igual el honor, la gloria y la benevolencia de los ciudadanos, pero a quien las posee le ayudan no poco para la consecución de todo, singularmente de amigos. 9. El tema de la amistad ya lo expuse en otro libro, titulado Lelio. Hablemos ahora de la gloria, aunque también tengo escritos 2 libros sobre ella, pero toquémosla ligeramente, puesto que ayuda muchísimo para la administración de los asuntos de mayor trascendencia. La grande y verdadera gloria supone estas 3 condiciones: que nos ame la multitud, que tenga confianza en nosotros, y que con cierta admiración nos considere dignos de honor. Si se me pregunta sencilla y brevemente con qué medios se consiguen estas condiciones de la multitud, diré que con las mismas con que se consiguen de los particulares. Pero hay también otro medio de llegarse a la multitud para poder cultivar los ánimos de todos. De las 3 condiciones indicadas, veamos en primer lugar las normas de conseguir la benevolencia. Se consigue sobre todo con beneficios, en segundo lugar, con la buena disposición para hacer el bien aunque no tengas muchos medios para ello. Se suscita grandemente el amor de la multitud con la fama y reputación de liberalidad, de beneficencia, de justicia, de fidelidad y de todas las virtudes que guardan relación con la suavidad de costumbres y la delicadeza,
y como aquello que llamamos lo honesto y el decoro nos agrada por sí mismo y excita los sentimientos de cada uno por su belleza interior y exterior, y se trasluce sobre todo en las virtudes que he nombrado antes, la naturaleza misma nos impulsa a amar a quienes creemos que están adornados de estas virtudes. Y estas son las causas más importantes de atraer la benevolencia. Existen además otras menos efectivas. La confianza de los hombres puede granjearse por dos medios, si sabemos ganarnos la fama de prudentes y al mismo tiempo de justos. Porque tenemos confianza en quienes creemos que son más inteligentes que nosotros, o que prevén las cosas futuras y, cuando debe obrarse y en los momentos críticos, pueden salir del paso y hallar una solución pronta y acertada. Esta es la que los hombres consideran una prudencia útil y verdadera. A las personas justas y leales, es decir, a los hombres de bien, se les tiene tanta confianza que nunca recae sobre ellas la menor sospecha de fraude ni de injusticia. Y creemos proceder rectamente cuando les confiamos nuestras fortunas, nuestros hijos y hasta nuestra propia vida. De estas dos virtudes, la que tiene más fuerza para crear confianza es la justicia, puesto que ella sin la prudencia tiene bastante autoridad, pero la prudencia sin la justicia no sirve para obtener la confianza. Cuanto más versátil y astuto es uno, más odiado y sospechoso resulta, si no es considerado como un hombre honesto. Por lo cual la justicia unida a la inteligencia tendrá toda la fuerza que quiera para inspirar confianza. La justicia sin la prudencia tendrá mucha fuerza, la prudencia sin la justicia, ninguna. 10. Para que nadie se admire de que, siendo opinión general de los filósofos y habiendo afirmado yo muchas veces en mis tratados filosóficos que quien tiene una virtud las posee todas, venga yo ahora a separarlas de forma que pueda ser justo uno que no es prudente. Una cosa es la precisión científica que se usa cuando en la investigación filosófica se estudia con todo esmero la verdad en abstracto, y otra cuando la exposición se acomoda a la opinión vulgar. Por lo tanto, yo hablo ahora como el vulgo, de forma que digo que unos hombres son fuertes, otros buenos y otros prudentes. Y puesto que ahora hablo de la opinión popular debo recurrir a palabras y expresiones vulgares, así lo hizo también Panecio. Pero volvamos a nuestro tema. De las tres condiciones que decíamos que pertenecían a la gloria, esta es la tercera, que los hombres, sintiendo admiración por nosotros, nos juzgaran dignos de honor. Los hombres admiran en general lo que ven realmente grande, y en particular si observan en cada individuo algunas cualidades inesperadas. Así pues, respetan y elevan al cielo con sus elogios a aquellos en quienes creen ver algunas virtudes excelentes y singulares, y desprecian y desdeñan a aquellos en que piensan que no hay rastro de habilidad, ni de vida, ni de energía. Mas no desprecian a todos de quienes piensan mal. Pues a los que son malvados, calumniadores, falsarios, preparados siempre para cometer injusticias, a esos ciertamente no los menosprecian, aunque tengan de ellos un mal concepto. Por lo cual son despreciados, como he dicho, los que, no sirven ni para sí, ni para nadie, como suele decirse, en los que no hay amor al trabajo, ni diligencia operativa, ni se preocupan de nada. Son objeto de admiración los que se creen que preceden a los demás por sus méritos, porque están libres de deshonor y, sobre todo, de ciertos vicios a los que los otros difícilmente resisten. Pues, de una parte, las pasiones, dulcísimas tiranas 56, apartan de la virtud a la mayor parte de las almas, y, de otra, cuando se mueven las teas ardientes del dolor, aterrorizan sobremanera a la mayoría de las personas. La vida, la muerte, las riquezas, la pobreza agitan poderosamente a todos los hombres. Y, cuando se da el caso de ver a una persona de alma noble y elevada, saben despreciar todo eso sin temor y sin codicia, y, cuando apenas se presenta un amplio y glorioso objetivo, todos se vuelven con entusiasmo hacia él. Entonces, ¿quién dejará de admirar el esplendor y la hermosura de la virtud? 11. Esta elevación de carácter hace al que la posee digno de la mayor reverencia, y sobre todo la justicia, que es la única virtud por la que uno es llamado hombre bueno, la multitud ve en ella un no sé qué de admirable y con plena razón. Porque no puede ser justo el que teme la muerte, el dolor, el destierro y la pobreza, o antepone todo lo contrario de esto a la equidad. Admiran sobre todo a quien no se deja llevar por el dinero, la persona en quien ven esto creen que ha resistido la prueba del fuego. Así, la justicia lleva a buen término aquellas tres condiciones que hemos puesto como necesarias para la gloria, la benevolencia, que quiere hacer bien a muchos, y por la misma causa la confianza y la admiración,
porque aleja de sí y menosprecia todas esas cosas hacia las cuales se ven muchos arrastrados por la avidez. Y ciertamente, según yo creo, todo método y ordenación de vida desean ayuda de los hombres, ante todo para tener con quien conversar familiarmente, cosa difícil si no se ve en ti el aspecto de un hombre de bien. Luego también el que vive solo y pasa su vida en el campo necesita tener la fama de hombre justo, y tanto más que, si no la tiene, quedando sin defensa alguna, está expuesto a muchas injusticias. Y también necesitan la justicia para realizar sus transacciones los que venden o compran, los que arriendan, dando el dinero, o alquilan, cediendo una cosa, o están dedicados a los negocios. Tanto es el poder de la justicia que ni siquiera los que viven de maleficios y de crímenes pueden subsistir sin mantener por lo menos una sombra de justicia. Porque el que roba o arrebata algo a alguno de la misma banda de ladrones no podrá permanecer en la cuadrilla. Y el jefe de piratas, si no distribuye equitativamente el botín, creo que será asesinado o abandonado por sus camaradas, porque se dice que también los ladrones tienen sus leyes, a las que se someten y cumplen. Así pues, debido a la equitativa distribución de lo robado, tuvo grandísimo poder Bardulis, ladrón famoso de Iliria, de quien dice Teopompo que tuvo gran poder. Y mucho mayor lo tuvo el lusitano Viriato, ante quien se vieron obligados a ceder nuestras legiones y nuestros generales. Cayo Lelio, por sobrenombre el Sabio, siendo pretor, lo contuvo y debilitó, reprimió su ferocidad, dejando ya fácil la guerra a sus sucesores. Siendo, pues, tan grande la importancia de la justicia que incluso asegura y aumenta el poderío de los ladrones, cuánta piensas que será su fuerza entre las leyes, los tribunales y en una república bien organizada. 12. Yo creo que no solo los medos, como dice Heródoto, sino también nuestros mayores, en gracia de la justicia, constituyeron reyes a hombres de bien probadas costumbres. Pues, viéndose la multitud miserable oprimida por los más poderosos, buscaban la protección de uno distinguido por su virtud, quien apartando la injusticia de los más débiles, estableciendo leyes iguales para todos, mantenía en igualdad de derechos a los humildes y a los poderosos. Y la misma causa que motivó la elección de los reyes produjo también la ordenación de las leyes. Siempre se buscó un derecho igual para todos, porque, si no fuera así, no sería derecho. Si esto lo conseguían con un hombre justo y bueno, se contentaban con él. Al no suceder siempre así, se inventaron las leyes, a fin de que hablaran con una sola e idéntica voz a todos. Está, pues, bien claro que solían elegir para mandar a aquellos de cuya justicia tenía buena opinión la multitud. Si a esto se le añadía que también eran prudentes, nada había que se creyese imposible de conseguir bajo la guía de tales personajes. La justicia, por consiguiente, hay que mantenerla y conservarla a toda costa, ya por sí misma, pues de otra forma no sería justicia, ya con miras al acrecentamiento del honor y de la gloria que ella nos procura. Pero así como con respecto al dinero no hay que atender únicamente a su consecución, sino a su inversión para que nos proporcione un rédito continuo suficiente para los gastos no solamente obligados, sino también extraordinarios, así también la gloria no solamente hay que buscarla, sino también hacerla fructificar juiciosamente. Decía muy bien Sócrates, que el camino más a mano y más corto para conseguir la gloria era el que cada uno se esforzara en ser tal, cual quería aparecer. Pero si alguno piensa que puede alcanzar una gloria estable, con una vana ostentación de méritos que no se tienen, fingiendo no solo las palabras, sino también el rostro, yerra absolutamente. La verdadera gloria echa raíces y retoños, todas las cosas fingidas caen rápidamente como flores de un día, nada que sea falso puede ser durable. Muchísimos son los ejemplos de estos dos tipos de gloria, pero no citaremos más que una sola familia. Tiberio Graco, hijo de Publio, será alabado mientras se conserve la memoria de Roma, pero sus hijos no obtuvieron los elogios de los buenos ciudadanos mientras vivían, y después de muertos están entre aquellos que encontraron una muerte merecida. 65. Quien desee conseguir una gloria verdadera cumpla bien los deberes de la justicia. Cuáles sean estos queda dicho en el libro primero. 13. Hay que dar ciertas normas para parecer tales como somos, aunque el mejor camino es ser como queremos parecer. Porque si un hombre desde su más tierna edad se encuentra en tales condiciones sociales que ya tiene una buena base de celebridad, o porque la ha heredado de su padre, lo que te sucede a ti, mi querido Cicerón, o porque él la deba a algún caso del azar o de la buena fortuna, todos los ojos de la ciudad se ponen en él e indagan con ánimo de penetrar hasta en sus actos más íntimos y como si se hallara en plena luz del sol,
Ni una sola palabra ni un solo acto suyo pueden quedar ocultos. Pero aquellos cuya primera edad pasa inadvertida para todos por la humildad y oscuridad de su nacimiento, apenas han llegado a la juventud, deben fijarse un gran ideal y esforzarse para llegar a él con celo directo y constante. Lo cual podrán hacer con ánimo más confiado porque esa edad no solamente está al abrigo de los golpes de la envidia, sino que más bien se le favorece. La primera recomendación a un joven para llegar a la gloria es tratar de buscar alguna en las operaciones del ejército. En este género de gloria se hicieron famosos muchos de nuestros antepasados, porque casi siempre estaban en guerra. Tu adolescencia vino a coincidir con una guerra en donde una parte se manchó con muchos crímenes y la otra tuvo poca fortuna. Habiéndote puesto Pompeyo en esa guerra al frente de una de las alas de la caballería, conseguías gran gloria en la consideración de aquel hombre eminente y de todo el ejército por el manejo del caballo, de las armas y por tu fortaleza en soportar todos los trabajos de la milicia. Aquella tu gloria quedó sepultada entre las ruinas de la República. Pero este tratado lo he emprendido no para hablar de ti, sino en general, por ende, sigamos el resto de la exposición. Como en todas las demás cosas, son de mucha mayor importancia las del alma que las del cuerpo, así, las que tratamos de obtener con la actividad del espíritu tienen mayores gracias que las que realizamos con las fuerzas del cuerpo. La primera recomendación le corresponde a la modestia, a la piedad para con los padres, a la benevolencia con los suyos. Se dan a conocer del modo más fácil y favorable los adolescentes que se entregaron bajo la dirección de hombres distinguidos, prudentes y beneméritos de la República, si tratan y aparecen mucho con ellos, crean en el pueblo la opinión de que serán semejantes a quienes los jóvenes tomaron como modelo. La casa de Publio Mucio recomendó al joven Publio Rutilio para obtener la reputación de integridad y de la ciencia del derecho. Es verdad que Lucio Craso, siendo muy joven, no tuvo necesidad de tomar de otros, sino que consiguió, por sí mismo, la máxima gloria por aquella acusación noble y gloriosa, y en la edad en que atribuyen méritos a los jóvenes que se ejercitan, como hemos oído decir a Demóstenes, Lucio Craso manifestó que él hacía perfectamente en el foro lo que entonces podía estudiar con mérito en su casa. 14. Hay dos especies de discursos, una de ellas es la conversación familiar, la otra, el lenguaje oratorio. No cabe duda de que la oratoria tiene más fuerza para conseguir la gloria, es la que llamamos elocuencia, pero es increíble cómo concilian los ánimos la delicadeza y la afabilidad de la conversación. Existen todavía las cartas de Filipo a Alejandro, de Antipatro a Casandro, de Antígono a su hijo Filipo, de tres hombres de mucha experiencia, como sabemos por tradición, en las que les aconsejan que se atraigan la benevolencia de los ánimos de la multitud con una conversación delicada, y que amansen a los soldados dirigiéndoles palabras lisonjeras. Pero un discurso enardecido y elevado pronunciado en público tiene frecuentemente el poder de suscitar la admiración de toda una multitud. Grande es la admiración del que habla con elocuencia y sabiduría, los que lo escuchan piensan que tiene más conocimientos y sentido que los demás, si aparece en el discurso templada la gravedad con la moderación, no hay cosa más admirable, y sobre todo si se trata de un adolescente. Pero aunque hay muchos tipos de causas, que requieren la elocuencia, y en nuestra república han conseguido muchos jóvenes una sólida reputación hablando delante de los jueces, delante del pueblo o ante el Senado, la mayor admiración se consigue en los juicios. Y esta es de dos clases, acusa o defiende. Aunque es más laudable la defensa, también la acusación merece el elogio muchas veces. Hablé hace poco de Craso. Lo mismo hizo de joven Marco Antonio. También hizo famosa la elocuencia de Publio Sulpicio, la acusación por la que llevó a juicio a Cayo Norbano, ciudadano turbulento e inútil. Pero esto, ciertamente, no hay que hacerlo muchas veces, y solo cuando lo exige el bien público, como estos que acabo de nombrar, o para castigar una injusticia, como los dos lúculos, o para tomar la defensa de alguien, como hice yo por los sicilianos, como Julio en la causa de Albucio. La actividad de Fufio se conoció también en la acusación de Manio Aquilio. Puede acusarse una vez o, ciertamente, pocas. Pero, si alguno tiene que hacerlo muchas veces, presente este género de servicio a la República, ya que castigar a los enemigos de la patria no es reprensible, mas siempre hay que hacerlo con discreción. Manifiesta un corazón duro o, mejor dicho, impropio del hombre el atentar a la ida y la libertad de muchos. Siendo esto peligroso para el propio acusador, también se expone a manchar su buena reputación y a que lo llamen acusador de profesión, como le aconteció a Marco Bruto, individuo de una gran familia,
hijo de aquel que fue tenido entre los primeros peritos del derecho civil. Hay que observar también con diligencia este precepto del deber, no exponer con un proceso a un inocente al peligro de perder la vida, ya que esto no puede hacerse en forma alguna sin cometer un crimen. ¿Por qué? Que hay tan inhumano como desviar hacia el daño y la ruina la elocuencia que nos fue dada por la naturaleza para la salvación de los hombres y la conservación de las personas buenas. Y, si es verdad que hay que huir de estas acusaciones de inocentes, no debemos tener escrúpulos de defender alguna vez a algún culpable, con tal que no sea un sacrílego o un impío, así lo quiere la multitud, lo consiente la costumbre y lo exige el sentimiento de humanidad. En las causas el juez debe buscar la verdad, el patrono debe defender lo verosímil, aunque no sea tan verdadero. Esto no me atrevería a escribirlo en un tratado de filosofía como este, si no fuera también de la misma opinión Panecio, el más riguroso de los filósofos estoicos. Pero de ninguna otra forma se consigue mayor gloria que con las defensas, y tanto más si con ellas auxiliamos a quien se ve asediado y urgido por las fuerzas de un poderoso, como yo he hecho muchas veces y de joven contra la influencia del poder de Sila en favor de Sexto Rostio Amerino, discurso que, como tú sabes, se conserva publicado 81. 15. Expuestos ya los deberes de los jóvenes que tienen poderosa eficacia para conseguir la gloria, hablaremos de la beneficencia y de la liberalidad. Virtud que puede ejercitarse de dos formas, porque a los necesitados se les puede ayudar o con obras o con dinero. Esta segunda forma resulta más fácil, sobre todo a los ricos, pero la otra es más delicada, más noble y más digna de un hombre animoso e ilustre. Aunque en ambas existe el noble deseo de hacer el bien, sin embargo la una se provee del arca y la otra del valor, la donación que se hace de la hacienda llega a agotar la misma fuente de la benignidad. Así, la beneficencia se aniquila a sí misma, y cuanto mayor sea el número de los que beneficias, tanto menos liberal podrás ser con respecto a otras personas. Quienes realizan obras benéficas con su valor y su ingenio, en primer lugar cuanto mayor sea el número de los beneficiados, tantos más cooperadores tendrán para hacer el bien, y luego, acostumbrados ya a la beneficencia, estarán más preparados y como más ejercitados, para merecer de muchos. Con estas palabras nobilísimas corrige Filipo a su hijo Alejandro en una carta, porque quiere ganarse la simpatía de los macedonios a fuerza de dádivas. «Qué consideración tan equivocada», le dice, «te ha conducido a esperar que te serán fieles estos a quienes has corrompido con el dinero. ¿Acaso lo haces para que los macedonios esperen que no serás su rey sino su servidor y su proveedor? Bien dicho, servidor y proveedor, porque es vergonzoso para un rey, mejor todavía cuando dice que la largueza es una corruptela, porque el que la recibe se degrada y está cada vez más dispuesto a recibir esos donativos». Esto se lo decía él a su hijo, pero recibámoslo como dicho a todos. Por lo cual no cabe duda de que la benignidad, que consiste en nuestra obra al servicio de los otros, es más honesta, tiene un campo más amplio y puede aprovechar a más personas. Sin embargo, a veces hay que hacer donaciones, y con cierta frecuencia debemos dar de nuestros bienes a las personas que sean dignas y estén necesitadas, pero con prudencia y medida, porque muchos arruinaron sus patrimonios haciendo donaciones a lo loco. Hay algo más insensato que comportarse de forma que no pueda seguir haciendo el bien que tanto nos agrada. Y además a las larguezas suelen seguir los robos, porque, cuando a fuerza de dar se ve uno necesitado, echa mano a los bienes ajenos. Así pues, queriendo ser benéficos para ganarse la benevolencia de los demás, no consiguen tanto cariño de parte de las personas a quienes dieron, como odios de los otros a quienes usurparon. Por lo cual ni se han de cerrar las arcas, de suerte que no las pueda abrir la benignidad, ni han de quedar abiertas de forma que estén a disposición de todos. Aplicúese una medida y que esté en conformidad con las posibilidades de cada uno. Acordémonos de la frase tan repetida por nuestros antepasados, que ha adquirido categoría de proverbio: la liberalidad no tiene fondo. ¿Por qué? ¿Qué medida podrá haber desde el momento en que los que están acostumbrados al beneficio lo desean siempre, y a ellos se unen otros necesitados? 16. En total hay dos tipos de los que dan con largueza, unos son los pródigos y otros los generosos. Pródigos son los que derrochan sus bienes en banquetes públicos, distribuciones de carne cruda, luchas de gladiadores y en los preparativos de los juegos y de las cazas de fieras, cosas que dejan a lo sumo un recuerdo muy efímero. Generosos los que emplean sus bienes en rescatar personas secuestradas por los ladrones, o se hacen cargo de las deudas de sus amigos, o les ayudan en la dotación de sus hijas, o les proporcionan medios para procurarse bienes o aumentar los que ya tienen.
y me maravillo de cómo Teofrasto en aquel libro que escribió, sobre las riquezas, donde se encuentran tantas cosas buenas, haya incurrido en el absurdo de ser tan prolijo elogiando la magnificencia y la preparación de los espectáculos públicos, y juzga, que el placer de las riquezas consiste en poder hacer estos gastos. A mí me parece mucho mayor y más seguro fruto de la generosidad aquel del que acabo de poner unos pocos ejemplos. Con cuánta más seriedad y razón nos reprende Aristóteles. Que no nos maravillemos de esos derroches de dinero que hacen para halagar a la multitud. Si los que se ven cercados por los enemigos, dice, se ven obligados a comprar un cestario de agua por una mina, esto de primer momento nos parece increíble y todos nos admiramos, pero, cuando reflexionamos bien, se excusa teniendo en cuenta la necesidad, mas, en estos enormes derroches en infinitos gastos, nada nos sorprende demasiado, cuando sobre todo ni se remedia ninguna necesidad, ni se acrecienta la dignidad, y aquel mismo placer de la multitud no dura más que unos momentos, y por lo común gustado por las personas ligeras, y todavía en ellas desaparece con la saciedad la memoria del gusto. Y termina así felizmente, estas cosas gustan a los niños, a las mujerzuelas, a los siervos y personas libres semejantes a los esclavos, pero a un hombre cabal y con criterio seguro no le pueden parecer bien de ninguna de las maneras. Aunque veo que en nuestra ciudad ya en sus buenos tiempos prevaleció la costumbre de que solicitaran el honor de la edilidad también los ciudadanos más capaces. Así pues, Publio Craso, rico de nombre y de hecho, desempeñó una edilidad magnífica. Poco después, Lucio Craso y su colega Quinto Mudo, el más moderado de los hombres, hicieron lo mismo, y después Cayo Claudio, hijo de Apio, y así sucesivamente los Lúculos, Hortensio, Silano. Lo imitó Escauro 89. Magnificentísimos fueron también los espectáculos ofrecidos por nuestro querido Pompeyo en su segundo consulado. ¿Qué es lo que yo pienso sobre todo esto? Puedes verlo tú mismo. 17. A pesar de todo hay que evitar cualquier sospecha de avaricia. El haberse saltado la edilidad le costó a Mamerco una repulsa en su candidatura al consulado. Sin embargo, estas donaciones hay que hacerlas si son pedidas por el pueblo con la aprobación, aunque no con el gusto de los hombres buenos, con tal que se hagan según los medios de que se dispone, como hice yo mismo, y especialmente cuando se consigue una utilidad mayor por el donativo popular, como sucedió a Orestes hace poco. Los festines que preparó al pueblo en todas las calles a título de décima le sirvieron de mucho honor. Ni se recriminó tampoco a Marco Sello, que durante una gran escasez vendía al pueblo el trigo a un aselmodio, pues se liberó de un gran odio inveterado con una profusión de dinero sin deshonor, porque lo hizo durante su edilidad, y no excesivamente grande, porque era muy rico. Lo que recientemente sirvió de grandísimo honor a nuestro amigo Milón fue que asalariados unos gladiadores para la salvación de la patria, en la que también estaba contenida la mía, reprimió todas las furibundas tentativas de Clodio hay, pues, motivo para la donación, si la cosa es necesaria o útil. Pero aun en estos casos la mejor regla es guardar el término medio. Lucio Filipo, hijo de Quinto, hombre de gran ingenio y de la primera nobleza, solía gloriarse de haber conseguido los cargos más elevados sin haber concedido donación alguna al pueblo. Lo mismo decían Cota y Curión. También yo puedo gloriarme en algún sentido de esto. Pues si se tienen en cuenta las altas dignidades que obtuve con todos los votos, y por cierto en el primer año en que por ley podía ser elegido, cosa que no sucedió a ninguno de los que acabo de mencionar, la edilidad me costó bien poco. Mucho mejores son los gastos que se hacen en las murallas, arsenales, puertos, acueductos y todo lo que se ordena a la utilidad pública. Aunque sea más agradable de momento lo que se da en mano, a toca teja, no obstante estas cosas resultan mucho más eficaces para obtener el favor en lo sucesivo. Teatros, pórticos, templos nuevos y grados los reprendo con algo de escrúpulo por no censurar a Pompeyo, pero los filósofos más ilustres no lo aprueban, como Panecio, a quien sigo especialmente en estos libros, aunque no lo traduzco, y Demetrio Falereo que censura a Pericles, el más grande de los griegos, por haber empleado tanto dinero en sus bellísimos propileos. De todas estas cosas hablé ya cumplidamente en mis libros de República. Todo tipo de donaciones en general son viciosas, necesarias en circunstancias especiales, pero aún entonces deben guardar proporción con las posibilidades de cada cual y hechas con discreción. 18. Respecto a la especie de donaciones que surge de la liberalidad no debemos comportarnos de la misma forma ante las diversas causas que se nos presenten. Distinta es la causa del que se ve oprimido por una calamidad,
que la de aquel que busca una condición mejor, aunque no tenga la fortuna contraria. La benignidad debe inclinarse más a socorrer a las víctimas de la calamidad, salvo en el caso de que la merezcan. Pero con respecto a los que reciben ayuda, no para no verse en algún ahogo, sino para mejorar la condición, no debemos ser tacaños, pero hemos de poner juicio y discreción para favorecer a quien de verdad lo merezca. Muy bien escribió Ennio, las obras buenas mal colocadas son en mi opinión perjuicios. En cambio, del beneficio hecho a un hombre bueno y agradecido no solo se percibe el fruto de parte suya, sino también de todos los demás. Pues cuando aparece la generosidad libre de toda irreflexión es gratísima, por eso la elogian casi todos con tanto calor, porque la bondad de los poderosos y nobles es el común refugio de todos. Por tanto, hay que procurar que nuestros beneficios alcancen a los más posibles, cuyos hijos y descendientes guarden el recuerdo de ellos de forma que no puedan ser ingratos. Todos, en efecto, detestan al ingrato y piensan que esa injuria alcanza también a ellos en cuanto se apartan los otros de ser generosos, y que el hombre que se comporta así es enemigo común de todos los más humildes. Y también es útil a la República la generosidad que se dirige a redimir de la esclavitud a los prisioneros, a procurar un cierto bienestar a los más débiles, cosa que, según demuestra ampliamente Craso en su discurso, hace la mayor parte de nuestro orden senatorial. Yo prefiero con mucho esta manera usual de beneficencia a los gastos ingentes de los espectáculos públicos. Esta es la forma propia de los hombres serios y grandes, la otra, por así decirlo, la de los aduladores del pueblo, la de los que solicitan con el placer la ligereza de la multitud. Conviene, por una parte, ser generoso cuando se da y, por otra, no mostrar dureza en reclamar lo que nos deben, y en toda suerte de transacciones cuando vendemos, cuando compramos, cuando damos o recibimos en alquiler, en las relaciones de vecindad en la ciudad y en el campo, manifestarse ecuánime, afable, dispuesto a ceder en muchos casos de su propio derecho, manteniéndose siempre en lo posible y más que en lo posible alejados de los pleitos. Renunciar un poco al propio derecho no solamente es generosidad, sino muchas veces también ventajoso. Pero hay que tener siempre en cuenta la hacienda familiar, porque ciertamente el dejarla arruinar es algo vergonzoso, hay que proceder de forma que se eviten en todo momento las sospechas de avarientos y de miserables. El poder ser generoso, sin despojarse del patrimonio, es ciertamente el fruto mayor de la riqueza. Bien hace Teofrasto en elogiar la hospitalidad. Es muy hermoso, según yo creo, que las casas de los hombres ilustres estén abiertas para los huéspedes ilustres y también sirve de honor a la ciudad el que los extranjeros no echen de menos este modo de generosidad entre nosotros. Es también muy útil para los que quieren conseguir mucho con medios honorables, gozar de autoridad y de consideración entre los pueblos extranjeros a través de los huéspedes. Escribe Teofrasto que Cimón en Atenas ejercía la hospitalidad con sus compatriotas de Lacia, que había dispuesto y ordenado a los encargados de sus fincas que cuando llegara un lacida a su casa le proveyeran de todo lo necesario. 19. En cuanto a los beneficios que se hacen no con donaciones de dinero, sino con obras personales, se ordenan unas veces a toda la República y otras a cada uno de los ciudadanos. Pues asistir a otro en los procesos, orientarlo con el consejo y ayudar a los más posibles con esta ciencia del derecho sirve mucho para acrecentar el poder y la consideración. Muchas cosas excelentes nos dejaron nuestros antepasados, pero entre todas ellas ninguna destaca tanto como el honor en que fue siempre tenido el conocimiento y la interpretación del derecho civil, perfectamente organizado. Antes de la confusión sufrida en los últimos tiempos era esta competencia propia de los principales ciudadanos. Ahora el esplendor de esta ciencia ha sido borrado juntamente con los honores y los grados de la dignidad, y lo más lamentable es que esto ha sucedido precisamente en un tiempo en que vivía un hombre que superaba a todos los antepasados en el conocimiento de la ciencia del derecho. Esta prestación personal resulta agradable a muchos y muy apta para ganarse a los hombres con los beneficios. Muy próxima a la ciencia del derecho está el arte de hablar, que es más seria, más agradable y más espléndida. Que hay que pueda anteponerse a la elocuencia, o por la admiración de los que oyen, o por la esperanza de los que se ven en apuros, o por el agradecimiento de los que fueron defendidos. A esta dieron nuestros antepasados el primer puesto entre las artes de la paz. Ante un hombre elocuente y dispuesto siempre a ayudar a todos, y que defiende según la costumbre de nuestros padres las causas de buen grado y gratuitamente, se abre un campo inmenso ante sus beneficios y sus defensas. El argumento de mi discurso me llevaría a deplorar la interrupción, por no decir la extinción, de la elocuencia, si no temiera parecer que me lamentaba de mí mismo.
Pero no obstante vemos que pérdida de oradores ha sufrido la elocuencia, que pocos ofrecen esperanza de mantenerse en ella, que pocos dan muestras de ingenio oratorio, y cuán elevado es el número de los audaces. Pero no pudiendo todos, ni siquiera muchos, ser jurisperitos o elocuentes, sin embargo se puede hacer bien a muchos con las obras, procurando a otros cargos honoríficos, recomendando a los jueces, a los magistrados, velando por sus intereses, solicitando para ellos la asistencia de jurisconsultos y abogados. Los que hacen esto ganan mucho favor y su actividad tiene 1000 maneras de emplearse. Ya es inútil advertirles, la cosa es bien clara por sí misma que estén bien atentos a no ofender a nadie cuando quieren ayudar a otros. Porque sucede muchas veces que perjudican a quien no deberían o no sería conveniente, si lo hacen por imprudencia, son unos negligentes, si a sabiendas, son unos temerarios. Es preciso también pedir excusas a los que ofendas sin querer, como mejor puedas, haciéndoles comprender que era necesario hacer lo que has hecho, por lo demás habrá que compensar el daño que se vea que les has causado, con toda suerte de obras y de servicios. 20. Pero siendo así que en la ayuda a las personas suelen tenerse en cuenta las costumbres y la fortuna, y hay cierta inclinación a decir, y así se dice de ordinario, que en la ordenación de los favores se considera el mérito de las personas, no su fortuna. Las palabras son hermosas, pero, ¿quién hay que cuando quiere hacer un bien no prefiera el favor de un afortunado y poderoso a la causa de un necesitado, aunque sea un hombre excelente? De ordinario nuestra voluntad se inclina con más propensión hacia aquel de quien se espera una expedita y pronta recompensa. Pero hay que advertir con mucho cuidado la realidad de las cosas. No hay duda alguna de que aquel necesitado, si es bueno, aunque no pueda devolverte la gracia, puede agradecértela. Muy agudamente se expresó quien dijo, que quien conserva el dinero prestado no lo ha devuelto, el que lo devolvió no lo tiene, sin embargo, el que devolvió la gracia la conserva, y el que la tiene la devolvió. Mas, por el contrario, los que se consideran ricos, honrados y felices, estos no quieren obligarse ni por un beneficio recibido e incluso piensan prestar un favor a los demás cuando reciben un beneficio por grande que sea, y aun en el momento de recibir ese beneficio sospechan que se les pide o se espera de ellos algo. Que se diga que ellos recurren al patrocinio de otros o que se les llame clientes piensan que es tan doloroso como la muerte. En cambio, aquel pobre, pensando que cuanto se le haga se le hace por su persona, no por su fortuna, procura manifestarse agradecido no solo a quien le ha hecho un beneficio, sino incluso a quienes espera que se lo hagan, porque necesita de muchos, y no ensalza con palabras el servicio que por casualidad puede hacer, sino que incluso lo atenúa y quita importancia. Hay también que advertir que, si defiendes a un opulento y afortunado, conservan el agradecimiento él y quizás también sus hijos, pero, si defiendes a un necesitado bueno y modesto, todos los humildes que no sean malvados, de los que hay en el pueblo un grandísimo número, piensan que tienen en ti su amparo y su protección. Por eso creo que están mejor puestos los favores en los buenos que en los poderosos. Hay que procurar satisfacer a todo el mundo, pero, si nos vemos perplejos, debemos recurrir al consejo de Temístocles, que al ser consultado sobre a quién debía entregarse la hija en matrimonio, si a un pobre que sea bueno o a un rico que sea menos recomendable, yo por mi parte, respondió, prefiero un hombre que no tenga dinero, al dinero que no tenga un hombre. Pero las costumbres se han corrompido y depravado por la admiración de las riquezas, cuya grandeza que nos importa a cada uno de nosotros. Quizás agraden al que las tiene, no siempre por cierto, pero admitamos que sí. Será por eso más influyente, pero, será moralmente mejor. Y si además es una buena persona, que las riquezas no impidan hacerle el bien, con tal que no vayan dirigidas como una ayuda, y que toda la consideración se ponga no en cuán rico es, sino cuán bueno y honrado. El último consejo en el beneficiar con la protección de nuestra obra es que en nada nos empeñemos contra la equidad, ni causando injuria a un tercero, porque la justicia es el fundamento de una reputación y fama perpetua, y sin ella nada puede ser laudable. XXI. Mas, como ya hemos hablado de los beneficios que se refieren a los particulares, hay que hablar ahora de los que atienden a todos y a la República. De estos últimos, parte se refiere solamente a todos los ciudadanos, parte afecta al propio tiempo también a cada uno de los particulares inspirando estos mayor agradecimiento. Es enteramente necesario tratar de proveer a unos y a otros a un tiempo si puede hacerse, pero también a los particulares, de tal forma que lo que se haga beneficie o ciertamente no perjudique a la República.
La gran largueza de trigo de Cayo Graco agotaba el erario. Módica era la ley de Marco Octavio, tolerable para la República, necesaria para la plebe, por tanto, saludable para los ciudadanos y para la patria. Quien está al frente de la República tendrá que cuidar ante todo que cada uno conserve sus bienes propios y que por la actuación del Estado no disminuyan los bienes de ningún ciudadano privado. Perniciosamente se portó Filipo en su tribunado cuando dio la ley agraria, que luego dejó abrogar dando con ello prueba de mucha moderación. En la defensa de la ley habló muy demagógicamente, sobre todo cuando dijo importunamente, que en toda la ciudad no había 2000 ciudadanos que tuvieran un patrimonio. Expresión que merece la pena capital, ordenada a establecer la igualdad de las fortunas, puede haber algo de consecuencias más fatales. Los estados y las ciudades fueron constituidos precisamente para que cada uno conservara lo suyo. Y, aunque los hombres se congregaban por inclinación natural, sin embargo buscaban la ayuda de las ciudades con la esperanza de conservar sus bienes. Es también preciso evitar que los ciudadanos paguen tributos al Estado, cosa que en los tiempos de nuestros antepasados sucedía con frecuencia por la pobreza del erario y por las numerosas guerras, y esto hay que proveerlo mucho antes para que no suceda. Pero, si una necesidad de este tipo cae sobre un Estado, prefiero hablar así de cualquier otro antes que hacer un triste augurio a nuestra patria, ya que no estoy hablando únicamente de nuestra República, sino de todas en general. Habrá que poner todo el empeño en que entiendan todos que, si quieren salvarse, hay que ceder a la necesidad. Los que administren la ciudad deberán tomar precauciones para que haya abundancia de todo lo necesario para la vida. No es preciso discutir aquí de qué cosas se trata en particular, porque todo el mundo lo sabe, pero yo no podía dejar de nombrar este punto. Lo principal en el desempeño de todo quehacer o negocio público es alejar hasta la más diminuta sospecha de avaricia. Ojalá, dice Cayo Poncio Samnita, hubiera querido la fortuna que yo hubiese nacido en los tiempos en que los romanos habían empezado a aceptar dones. No les habría consentido mandar durante tanto tiempo. Ciertamente tendría que haber esperado muchas generaciones, porque esta peste se ha introducido hace poco en nuestra República. Así pues, siento mucho gusto en que Poncio viviera en aquella época, puesto que fue un hombre de tanta energía. Todavía no han transcurrido 110 años desde que Lucio Pisón presentó su ley contra los delitos de concesión, antes no había habido ninguna. Pero después han seguido tantas y cada vez más duras, tantos reos, tantos condenados, una guerra itálica tan fiera suscitada por el miedo de los juicios. Y, quitadas las leyes y los tribunales, vinieron la depredación y los saqueos sobre los aliados, y si todavía nos mantenemos en pie no es por nuestro valor, sino por la debilidad de los otros. XXI. Panecio elogia al africano porque era desinteresado. ¿Por qué no va a elogiarlo? Pero en él había otros méritos mayores que este. La alabanza de la moderación no era exclusiva de Escipión, sino característica de aquella época. Paulo se apoderó de todos los tesoros macedónicos, que eran inmensos, y llevó tanto dinero al tesoro público que el botín de un solo general quitó todos los impuestos. Pero él no llevó a su casa absolutamente nada más que el recuerdo eterno de su nombre. El africano imitó a su padre, en nada se enriqueció con la destrucción de Cartago. ¿Y qué diremos de Lucio Mumio, su colega en la censura? Quedó más rico después de haber destruido la ciudad más opulenta del mundo. Prefirió embellecer y adornar Italia que su propia casa, aunque adornada Italia, quedaba su casa mucho más adornada. No hay, pues, vicio más repugnante, para volver a nuestro tema, que la avaricia, sobre todo en la gente principal y en los que gobiernan la República. Desempeñar un cargo público para enriquecerse no es solamente vergonzoso, sino también impío contra la patria y sacrilego contra los dioses. Así pues, el oráculo con que respondió Apolo Pitio, que Esparta no perecería por otra causa más que por la avaricia, parece que no va dirigido únicamente a la Cedemonia, sino también a todos los pueblos ricos. Los que gobiernan un Estado no tienen medio mejor para ganarse fácilmente la benevolencia de la multitud que la moderación y el desinterés. Los que van en busca de la popularidad recurren a la cuestión agraria para arrojar a los dueños de sus tierras, y proponen una condonación de deudas, con ello destruyen los fundamentos del Estado, ante todo la concordia, que no puede existir cuando se quitan a unos sus bienes para dárselos a otros, y luego la justicia, que desaparece si cada uno no puede poseer lo que le pertenece. Porque lo propio de un Estado y de una ciudad, como he dicho antes, es que cada uno conserve libremente y sin sobresalto su propia hacienda. Y en esta ruina de la República ni alcanzan siquiera ese favor que esperan.
Porque aquel a quien le quitan sus bienes queda ya como enemigo, aquel a quien se los dan se hace el desentendido como si no quisiera recibirlos, sobre todo en el perdón de las deudas, oculta su gozo para no dar a entender que se hallaba en situación de no poder pagarlas. Pero el que ha sido objeto de una injusticia se acuerda y tiene siempre delante el resentimiento, y, aunque fueran muchos más los beneficiarios inicuamente que los injustamente desposeídos, no por eso tienen más valimiento, porque esto no depende del número, sino de la cualidad. ¿Qué equidad es esta, que a quien ha poseído un campo durante muchos años y quizás siglos se le arrebate, para que sea propiedad de quien nunca tuvo cosa alguna? 23. Por esta especie de injusticia expulsaron los lacedemonios al éforo Lisandro y mataron a su rey Agis, cosa que nunca había sucedido entre ellos, y desde entonces pulularon de tal forma las discordias, que surgieron tiranos, fueron desterrados los hombres de bien y la república tan perfectamente organizada se arruinó del todo. Y no cayó ésta solo, sino que, cundiendo este contagio que empezó en Lacedemonia, se extendió por todas las ciudades de Grecia y acabó con ella. Y no es verdad que a nuestros Gracos, hijos del ínclito Tiberio Graco y nietos del primer africano, los perdieron las luchas agrarias. En cambio, se elogia merecidamente a Arato de Sición, que saliendo de Argos se dirigió a Sición y, entrando clandestinamente, se adueñó de la ciudad, que hacía 50 años que estaba gimiendo oprimida por la tiranía. Y, habiendo sorprendido de improviso al tirano Nicocles y llamando del destierro a 600 que habían sido los ricos de la ciudad, devolvió la libertad al Estado con su venida. Pero viendo un gravísimo problema en el asunto de los bienes y de las posesiones, porque juzgaba injustísimo que se vieran en la necesidad los ciudadanos que él había restituido a la patria porque poseían otros sus bienes y pensaba, por otra parte, que no era tampoco justo remover de sus posesiones de 50 años que se tenían sin injusticia, unas obtenidas por compras y otras por herencia, creyó que no convenía quitar aquellos bienes a los unos ni dejar sin satisfacción a los otros. Viendo que para resolver aquella cuestión necesitaba mucho dinero, dijo que deseaba ir a Alejandría y ordenó que dejaran el asunto tal como estaba hasta su vuelta. Fue rápidamente a visitar a Ptolomeo, que había sido huésped suyo y que en la actualidad era rey, el segundo después de la fundación de Alejandría. Comunicándole que quería liberar a su patria y explicándole la situación en que se hallaba, obtuvo fácilmente que aquel rey opulentísimo le ayudara con una fuerte cantidad de dinero. Habiéndolo conducido a Sición, pidió el consejo de 15 varones principales y se informó bien tanto de las causas de los que retenían los bienes como de los que los habían perdido. Y, hecha al detalle la estimación de las posesiones de cada cual, trató de persuadir a unos que tuvieran a bien salir de las haciendas recibiendo su valor en dinero, y a los otros que tuvieran como cosa más conveniente recibir al contado el precio debido, que el recuperar sus antiguas posesiones. Así consiguió que, lograda la concordia, todos quedaran satisfechos. Oh, qué gran hombre este Arato, digno de haber nacido en nuestra república. Este es el modo de comportarse con los ciudadanos, no levantar el asta en el foro, como ya hemos visto 2 veces, y vender los bienes de los ciudadanos anunciados a voces por el alguacil. Pero aquel griego creyó conveniente consultar a todos, muestra de un hombre sabio y prudente, y el sumo de la prudencia y de la sabiduría de un buen ciudadano consiste en no favorecer a los unos despreocupándose de los otros y en tratar a todos con la misma equidad. Habiten gratuitamente la casa de otro, porque así. De forma que lo que yo compré, edifiqué, empleé mi dinero en conservarlo en buen estado, vengas tú a vivir en ello contra mi voluntad. ¿Qué es esto más que robarle a uno sus bienes para dárselos a otro? Y las nuevas listas de deudas, ¿qué otra cosa pretenden sino que compres tú con mi dinero una hacienda y la disfrutes y yo no tenga mi dinero? Xib. Por lo cual hay que impedir con gran cuidado que se contraigan deudas que perjudiquen al Estado, y esto puede evitarse de varias maneras, pero no de forma que, si ya está la deuda contraída, pierda el acreedor lo suyo y lucre el deudor lo ajeno. Nada hay que mantenga más eficazmente unido al Estado que la confianza, virtud que no existe si no es obligatorio el pago de las deudas. Nunca se hizo una oposición más cerrada al pago de las deudas que durante mi consulado. Toda especie de gentes y de órdenes se empeñó en ello con las armas en la mano. Pero yo los resistí de forma que ese mal desapareció totalmente de la República. Nunca hubo mayores deudas y nunca se pagaron tan fácilmente, pues, quitada la esperanza del fraude, siguió la necesidad de devolver lo prestado. Este que ahora es vencedor, y entonces quedaba vencido, lo que pretendía cuando a él le interesaba, lo realizó cuando ya no le importaba nada. Pero su voluntad era tan perversa que,
aun no interesándole el mal, lo hacía aunque fuera sin motivo. Pongan mucho interés los que gobiernan un Estado en no caer en ese tipo de larguezas que arrebatan a unos para dar a otros, y sobre todo cuiden que por la equidad de las leyes y de los tribunales conserve cada uno lo suyo propio, que los débiles no sean atropellados por su humildad, ni la envidia estorbe a los ricos para que recuperen y conserven sus bienes. Además están obligados en tiempo de guerra y en épocas de paz a acrecer la República en su poder, en sus tierras y en sus tributos. Estas son las tareas de los grandes hombres, esto hicieron con frecuencia nuestros mayores. Quienes cumplen este tipo de los deberes consiguen, juntamente con el sumo interés de la República, gran estima y gloria para sí. Entre estos preceptos que se refieren a lo útil, piensa Antipatro de Tiro, estoico que ha muerto hace poco en Atenas, que Panecio ha omitido dos, el uno, el modo de conservar la salud, y el otro, la fortuna. Normas que pasó por alto el gran filósofo, según yo creo, porque resultan fáciles, aunque ciertamente son útiles. La salud se conserva con el conocimiento de la constitución del cuerpo y con un poco de atención sobre las cosas que le favorecen o le perjudican, con la moderación en la comida y en las otras necesidades de la vida buscando la conservación del cuerpo, huyendo de los placeres y, últimamente, con el arte de la medicina. El patrimonio debe buscarse por medios honestos y conservarse con diligencia y economía y acrecentarse con estos medios. De esta materia trató magistralmente el socrático Jenofonte en su libro llamado Económico, que yo traduje del griego al latín cuando tenía la edad de que tú gozas ahora. Pero de toda esta materia, esto es, de la búsqueda del dinero, de su inversión, y también quisiera de su uso, algunos buenos hombres sentados en medio de Jano hablan mejor que cualquier filósofo de cualquier escuela. Hay que conocer también estas cosas, puesto que entran dentro del campo de la utilidad, de la que hemos hablado en este libro. XXV. Es también necesario muchas veces el comparar dos cosas útiles, este era el cuarto punto del tratado omitido por Panecio. Por lo general se comparan los bienes del cuerpo con los externos, y los externos con los del cuerpo, los bienes del cuerpo entre sí, y los bienes exteriores unos con otros. Los bienes del cuerpo se comparan con los externos, por ejemplo, prefieren tener buena salud a ser rico, los externos con los del cuerpo, así, es mejor ser rico que tener buenas fuerzas corporales. Los bienes del cuerpo, por ejemplo, se antepone la buena salud al placer, las fuerzas a la rapidez. Las cosas externas como la gloria y las riquezas, las ganancias urbanas y las rústicas. A este género de comparaciones concierne la respuesta que dio Catón el Viejo a quien le preguntaba qué era lo más importante en el patrimonio familiar: apacentar bien el rebaño. Y lo segundo: apacentarlo bastante bien. Y lo tercero: apacentar poco rebaño. Y lo cuarto: arar. Y como insistiendo el que le preguntaba dijera, y dedicarse a la usura, Catón agregó enseguida, y matar a un hombre. De lo cual y de otras muchas cosas debe entenderse que suelen hacerse comparaciones de las cosas útiles y que con razón se ha añadido este cuarto examen en orden a las obligaciones. Pero pasemos al fin de nuestra exposición.